Es una hermosa oportunidad tener la presencia del maestro Daniel Jason acá en UTEPSA, acá en Santa Cruz. Está con nosotros por la gran situación que es el lanzamiento de un libro, el libro Ser Transdigital. Daniel, gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido un placer trabajar en la edición de este libro y estamos muy contentos de que hayas elegido Editorial UTEPSA para que se publique. Gracias, Daniel. Mi total agradecimiento a ustedes. Es por el contrario, la apuesta fue de esta gran institución con la que soy amigo desde hace años, y mi total agradecimiento a ustedes por acompañarme en esta aventura. Contanos, Daniel, la gente se comienza a preguntar qué es Ser Transdigital, de dónde salió la idea, cómo fue la historia que te fue dando, digamos, las ideas necesarias para trabajar. Yo también me estoy preguntando dónde sale Ser Transdigital. La verdad que te voy a hacer una confesión, porque vos me acompañás desde hace muchos años en la carrera, ¿no? Y en el 93 yo tenía 27 años más o menos, y ahí se publicó el primer libro. Comunicación estratégica, y tuve una sensación que era la de lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Porque claro, ingresaba en un área que no estaba muy señalizada, era un ámbito nuevo, el de la comunicación corporativa, que hoy está muy desarrollada, pero en aquel momento no. Y entonces yo era más bien joven, de alguna manera, y teníamos esa cuestión de no saber en el territorio que ingresábamos. Con Ser Transdigital, ¿por qué traigo esta relación? Pues me pasa algo parecido. Me siento en gran parte con ese síndrome del impostor desde otro lugar, con otra formación, y eso a veces es peor, porque uno cuando es joven tiene un poco más de arrojo en presentar ideas nuevas, quizá un algo de inconsciencia necesaria para poder trabajarlo, y ya cuando te vuelves adulto tomás recaudos, ¿no? Pero bueno, ahora vengo con otra robustez y demás, y es un terreno de exploración. Lo que me pasaba, este es un libro que me debe haber llevado, siempre digo, cerca de 10 años, no los contenidos específicos, porque siempre la tecnología iba por delante, entonces no le encontraba el modo, y me preguntaba y le puse distintos títulos, pero le trataba de dar forma a lo que quería expresar, hasta que se dio a luz el título de Ser Transdigital, que lo que hace, de alguna manera, es tomar en cuenta la emergencia de nuevos tiempos, le pone un nombre y de alguna manera le pone también como cierta descripción a lo que de alguna manera resulta muy difícil de describir. Me encanta la tapa del libro. Aquí está, en una tapa realmente muy, muy linda, muy del momento, y además es un libro muy robusto. Y no es solamente robusto en el aspecto del tamaño, sino es muy robusto en todas las ideas y todos los conceptos que Daniel desarrolla acá. Y esto es interesante comentarte, Daniel, y también que tú lo comentes. No es un libro solamente para comunicólogos. Es un libro para todos. ¿Por qué no nos comentas algo al respecto? Sí, claro. Y es importante, sí, la aclaración, porque, digamos, los lectores que tengo habitualmente yo vienen del mundo del management, del mundo de la comunicación y algunos del mundo de la estrategia en general. Sí, es un libro que tiene un tinte bastante más amplio que lo que habitualmente yo solía escribir. Es un libro que tiene mucho de ciencia política, de filosofía, de antropología, de tecnología, por supuesto. Esto está atravesado por la tecnología, pero tampoco se concentra en el problema tecnológico. Si bien abordamos las distintas tecnologías que están aflorando, las deep tech, todo ese aspecto, en realidad no es un libro de tecnología, es un libro que habla sobre el ser humano, es un problema humano el que plantea el libro, y lo que trata de dar son aspectos no tecnosolucionistas. No tomamos partido desde lo que se expone en el libro
por la tecnología como solucionadora de todos los problemas de la humanidad, pero tampoco la demonizamos. Es decir, lo que creo que tiene como, si podemos decir, algún aspecto saliente el libro, alguna virtud, por así llamarla, es que te plantea el tema sin tomar partido, por lo menos de manera fanática, ni de un lado ni del otro. Tenemos algunos aspectos que vemos por ahí, uno como escritor, no te podés escapar mucho de eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto uno tiene sus puntos de vista, pero no se exhiben ni trata de atravesar con las impresiones, por lo menos del autor, a lo que debe formarse como idea el lector. Yo creo que expone, ya te digo, temas que tocan la política, la geopolítica, la filosofía, la economía, los negocios también y la comunicación también. Pero fundamentalmente trata de darle un marco al estratega para que piense los entornos que se están configurando, ¿no? Pasa por ahí. Y justamente antes de la presentación del libro, unas semanas antes, el Papa León XIV desarrolló un trabajo muy interesante que hacen todos los papas, ¿no es cierto? Y trabajó lo que se llama una bula o algo por el estilo, que se llamó Veritas, y que en una de sus partes más importantes dice de que hay que desarmar la inteligencia artificial. ¿Te parece que hemos llegado a tal extremo? A mí me parece que las encíclicas y estos documentos siempre tienen un aspecto de enigma, ¿no? Habría que ver qué es lo que se quiere expresar con desarmar. No me queda tan... digamos, el Papa no declara combatir. El desarmar puede tener que ver con, de alguna manera, desmontar un proyecto que sea hegemónico, por ejemplo. No te olvides que estuvo uno de los directivos lo invitó a estar presente a uno de los directivos de Claude. Ahí, ¿no? Era como... Anthropic, Claude. Exactamente, no me salía el nombre. Es que, de alguna manera, había como una declaración directa a quienes él se quería dirigir. Pero también está esta idea de la posible deconstrucción, la posible... el abordaje diferente de lo que es la inteligencia artificial, y también quizá esto sea como un llamado a la humanidad, y en cierta manera el libro también convoca a pensar las consecuencias, y hay algo que toma el libro como algo muy importante, que es la responsabilidad en las decisiones del ser humano, y eso no es delegable. Entonces, me cuesta opinar sobre esta encíclica, porque a mí me parece que en su momento también la Iglesia lo hizo con la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Entonces, justamente León XIII. Exactamente. Entonces, a mí me parece que hay un giro interesante en la historia, y vuelvo a decir que lo que sí me parece interesante de todo esto, sin poder opinar, vuelvo a decir, porque creo que son fenómenos que se nos escapan al dominio, estamos tratando de entender. Lo que puedo decir es que es auspicioso que la Iglesia se ocupe de estos temas. Creo que es un espíritu del tiempo, en el sentido de qué nos tenemos que ocupar, ¿no? Y el libro va en esa dirección. Y me parece que lo rescatable de todo esto es que nos estamos ocupando de la misma problemática. Y lo que trató de hacer el libro es ponerle un nombre a esa problemática, que no tiene nombre hasta ahora, ¿no? Que no le encontramos mucho sentido, no le encontramos denominación. Y lo que trata de hacer el nombre es de encuadrarlo dentro de una denominación y dar los motivos del por qué lo llamamos transdigitalidad, ¿no? Ahora, yéndonos un poco más adentro
en el tema del libro. Sabemos nosotros que la inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas, los datos están reordenando la vida social. ¿Qué nuevas formas de poder, dependencia o control deberíamos mirar con más atención hoy? Bueno, la concentración del poder a través de la tecnología es un riesgo, cierto. Los algoritmos, bueno, autoras como Clarissa Bellis, ¿no? Están diciendo que los algoritmos no solo te ayudan a entender la realidad, sino que la configuran de alguna manera, ¿no? Ella pone el ejemplo de cuando pedimos información sobre alguien que quiere sacar un crédito. Si el algoritmo dice que no sos sujeto a crédito. Claro, entonces ya crea la realidad eso. Y no hay consideración. Esto por decirlo más simple, ¿no? Después tenés los aspectos que tenés en los algoritmos de los streaming, ¿no? Que cuando te van manejando en función de los gustos, te van, y de tu elección es recursiva, vuelve llevándote para esos lados. Entonces, sí, los algoritmos tienen también ese riesgo de que no solo describen la realidad, sino que la crean, ¿no? Tiene un poder de alguna manera performativo. Y desde ese lugar a mí me parece que ahí hay riesgos, el riesgo de la concentración económica, autores como Varoufakis, por ejemplo, que nos hablan del tecnofeudalismo, todos temas que están tratados dentro del libro, ¿no? En donde te dicen que las plataformas se vuelven, ya no es el dominio sobre las audiencias, sino cuando vos controlas las plataformas, de alguna manera controlas a las audiencias. Bueno, pero son todas cosas que tenemos que poder enterarnos, poder encuadrarlo, porque al problema, hasta que no lo podés definir, no lo podés abordar. Entonces, lo que trata de hacer este libro justamente es eso, tratar de exponer un problema, pero desde un punto de vista, no del problema como algo negativo, problema en su raíz que viene también de projectum, ¿no? del proyecto. Entonces, bueno, es algo que tenemos por delante y que tenemos que justamente participar en la construcción de eso y no ser actores pasivos. El gran problema para mí, digamos, acá sí no es problema, sino que es en realidad el peligro de todo esto, es que nos entreguemos como espectadores y que elijamos ser espectadores en vez de ponernos a diseñar y a construir de manera conjunta la realidad que queremos en el contexto ¿no? De plataformas que obviamente crean nuevas realidades, nuevas situaciones de decisión para los estrategas y, bueno, por ejemplo, Palantir, empresas que nos traen, digamos, escenarios muy novedosos en donde gobernantes, los ciudadanos, bueno, van a tener que ver cómo actúan en todo esto, ¿no? Por eso, este es un libro que abre más preguntas que otorgar respuestas, ¿no es cierto? Es decir, más que darte certezas, no pretende eso en lo más mínimo, sino señalarte algunos de los puntos en los cuales tenemos que estar prestando atención y sentarnos a pensar, a discutir y a construir sentido. Ahora, estamos en una universidad, estamos en UTEPSA. ¿Qué papel deberían asumir las universidades, sobre todo las latinoamericanas, frente a la era transdigital? Es decir, especialmente en la formación de profesionales capaces de pensar en profundidad, de innovar, de anticipar escenarios. ¿De qué manera la era transdigital atraviesa el... Hay que hacer lo que hace UTEPSA, comprometerse en principio con estos temas, haberlo detectado, ¿no? Y haberlo de alguna manera distinguido como issue y obrar. Y esto no lo hago por una cuestión de gratitud únicamente, que la tengo, por supuesto, sino de realmente decir, vos no podés
estar diciendo que te estás ocupando de un tema si no haces algo al respecto. En el caso de ustedes, abrieron el espacio a través de la publicación del libro, de impulsar lo que el libro de alguna manera propone. Y te voy a decir, para mí, lo puntual que tiene que hacer la academia. Nosotros comenzamos el libro con un prefacio que habla de la falta de sentido. Es decir, una de las características que tiene este tiempo que llamamos transdigitalidad es la dificultad de encontrarle sentido, porque hay muchos sinsentidos. Esto ya lo habló hace muchos años un autor que se llama Charles Handy, La era de la sinrazón, escribió él. Está un poco tomado de allí, pero la importancia del sentido también la habló Viktor Frankl, ¿no? En el hombre en búsqueda del sentido. Uh-huh. Y creo que es una era que invita a esto, a tratar de buscar el sentido, y la academia tiene que contribuir a eso, a ayudar a las generaciones que son los principales, es el principal público al que está dirigido. Por supuesto que para los decisores también, para los empresarios también, pero el semillero de los que van a ser el mundo que vamos a vivir está en los jóvenes. Y yo creo que ahí las universidades tienen una responsabilidad suprema y tienen que contribuir a dar espacios para la discusión, para la reflexión de esto, no buscar respuestas fáciles porque no las hay. Entonces, vuelvo a decir, no podemos ni tomar posturas tecnosolucionistas, ni por el otro lado las posturas catastróficas, uh-huh, apocalípticas, ¿no? Creo que tenemos que sentarnos a ver lo que tenemos, y tratar de construir lo que vamos a tener por delante. Me parece que ahí no hay mucha opción. Entonces, si vos me preguntás desde esto que escribí, ¿dónde está la clave de la academia? En tratar de contribuir en la búsqueda del sentido. Hay dos cuestiones que creo caracterizan fundamentalmente a la transdigitalidad. Una es el sinsentido, que lo hay, pero hay que construirlo, por supuesto, y el libro trata de aportar algunos recursos para poder construir ese sentido que cuesta dar, y la incertidumbre. La incertidumbre ya no es un estado pasajero, sino que es estructural, y vamos a tener que aprender a vivir con el sinsentido y con la incertidumbre, porque van a ser en todo momento situaciones novedosas, situaciones de las cuales vamos a carecer de recursos de la experiencia para poder actuar, porque son absolutamente algo que no transitamos antes. Entonces, necesitamos actitud, por un lado. Ahí hablamos de 4A dentro del libro, que es una fórmula que sugerimos, pero no la vamos a adelantar porque hay que leer el libro, pero digamos, hay una serie de cuestiones que los actores, los decisores, los estrategas, quienes gobiernan, la academia y los estudiantes tienen que tratar de cultivar, porque tenemos que estar listos, tenemos que tener la actitud de aprender a navegar en la permanente, como decía, incertidumbre, y también estar abiertos a este estado beta, ¿no? De permanente, digamos, el desconocimiento, creo yo, hay que enaltecerlo. Uh-huh. No para un estado de quedarme congelado en el desconocimiento, ¿no? Sino todo lo contrario, para tratar de decir, bueno, donde hay un hueco en el conocimiento, tengo que tratar de trabajar en construir sentido para saber cómo intervenir ahí, ¿no? Y justamente en base al libro se ha creado una red universitaria que la hemos llamado Red Ser Transdigital. Es una red, es un ecosistema académico colaborativo, como dice acá en el libro, para pensar desde la educación superior, los nuevos escenarios de la estrategia, la comunicación, el poder, la tecnología, los negocios,
y el liderazgo de esta era transdigital. Y quería que puedas invitar a las universidades para que claro, puedan estar con nosotros. Ya están con nosotros ADEN University, Fundación DENUO y SADE, todas de Argentina, que van a trabajar con nosotros, van a co-crear, ¿no? Podríamos decir artículos científicos y absolutamente todo lo relacionado en base al libro, y obviamente vamos a tratar de impulsar algunas otras situaciones relacionadas con el libro. ¿Qué te parece la iniciativa? Creo que esta es la cuestión por eso decía, cuando preguntabas qué es lo que puede hacer la academia en este contexto, bueno, esto, hacer. Y de alguna manera UTEPSA lo está haciendo. Yo celebro todo esto. Incluso estamos en tratativas con otras universidades en la Argentina, en otros países, que ya están por sumarse a esta iniciativa, que en definitiva va a ser de ellos. Es decir, el libro lo que trata de hacer es de plantear un territorio que hay que, animarse a construir, y esta va a ser una co-construcción, porque vuelvo a decir, el libro, si bien da claves y otorga de alguna manera recursos para poder navegar esto que llamamos la transdigitalidad, no cierra ninguna respuesta. Al contrario, invita a que todos construyamos este mañana, que en realidad es un hoy, porque esto ya está sucediendo. Y cuanto antes tengas la capacidad de poder estar en esa realidad transdigital, con recursos y demás, tanto mejor tu ser va a poder ser mejor. De alguna manera nosotros decimos que es el ser en el mundo con otros. Y eso es la invitación que hace esta alianza de alguna manera, al pensar eso. Para terminar, Daniel, después de leer Ser Transdigital, ¿qué pregunta le gustaría que el lector se haga sobre sí mismo? Y sobre el poder que ejerce y sobre el mundo que le toca habitar, mejor dicho. Vos sabés que a mí me parece que si yo generara la pregunta, le estoy quitando valor a esta autonomía. Vos sabés que una de las cosas de las que habla el libro es de la descentralización, ¿no? A través de blockchain y otras tecnologías están sucediendo cosas inéditas en esta realidad. Y yo quiero dejar no estoy esquivando la responsabilidad, pero me parece que no tiene que ser protagonismo del autor el generar la pregunta que el lector debe hacerse. Yo creo que hay que dejar el espacio libre, descentralizar ese gusto, y dar justamente un espacio de total libertad al lector para que se haga la pregunta que cada uno se puede hacer, pero siempre tratando de transgredir. Es decir, nosotros tenemos ciertos límites por educación, por distintos aspectos. El transgredir significa ir más allá de los límites. Siempre con respeto mutuo. Esto es un gusto mío, sí, lo digo, pero bueno, cada uno tendrá su criterio. Pero a mí me parece que de alguna manera hay que animarse. Si hay algo que va a caracterizar a las personas que logren transitar, nosotros nos gusta decir surfear, con solvencia la transdigitalidad, va a ser aquel que se anime a ir más allá. Por eso esta palabra trans, que significa de alguna manera o a través de o ir más allá, ¿no? Entonces hay que animarse de alguna manera a vivir el espíritu del tiempo transdigital, que justamente es tratar de ir más allá. Finalmente, Daniel, ¿qué proyectos hay en el futuro? Bueno, tenemos el gran proyecto transdigital de tratar de invitar a distintas organizaciones, no solamente instituciones educativas. Me parece que debe haber un compromiso también de gobernantes, como decía, fundamentalmente de los estudiantes, ¿no? De la juventud, a tratar me encantaría esto, ¿no? De darle una forma cierta y tratar de empezar a construir un mundo mejor
hay algo que es inevitable, de alguna manera, ¿no? Kelly, el autor Kelly, hablaba un poco de esto, Kevin Kelly, ¿no? De lo inevitable. Pero nosotros eso que es inevitable lo podemos hacer mejor o peor. Y entonces a mí me parece que lo que estamos abriendo como espacio de posibilidad con UTEPSA y este libro es la posibilidad de generar un mundo mejor a través de esto que es inevitable. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Ser Transdigital ya está en las librerías de Bolivia y en librerías de otros lugares también. Y están obviamente invitados a poder leer el libro y poder obviamente criticar, hablar, analizar, de eso producir, porque de eso se trata, exactamente. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a vos.